Sí, total, si me aparecen me va... Ahí me están mandando la info. Ahí va, ahí debería arrancar. Bueno, Ya estás. bueno, buenísimo. Ya estamos live. Bueno, para los que no me conocen, no sabía si Flor les había contado, yo soy Micaela Tissier, soy una de las integrantes de Unidos Mujeres, junto con Florencia y todo el equipo. Y primero les quiero agradecer a todas las que están hoy, a Amalia, a Catalina, a Isabela, Eugenia, a Juana, a todas las que son del grupo de Revolución Educativa, y de Amalia, que es de homeschooling, ¿sí? Hoy vamos a tener un Zoom sobre educación, hablando sobre sistemas de educación alternativos. Esta era de pandemia donde, bueno, nos vimos todas, como, no todas, yo todavía no soy mamá, pero todas las madres se vieron avasalladas por una situación que les cambió la vida y que ahora están educando a sus hijos en la casa. Pero bueno, ¿qué implicaría la educación de los chicos en la casa? Así que muchas gracias a todas, muchas gracias a los que nos están viendo por YouTube y a los que nos van a ver después. Quería arrancar este Zoom con alguna de ustedes, bueno, se pueden ir turnando las de Revolución, que nos cuenten brevemente cómo ven el panorama hoy de la escolaridad en Argentina. No sé si Amalia, ¿querés comenzar? Bueno, gracias por la invitación. Una oportunidad buenísima para poder contar a través de la experiencia que tuvimos mi marido y yo en la educación de los 4 hijos más chicos de 12 hermanos. Y bueno, creo que esta pandemia nos obligó a todos a vivir una situación que nunca nos hubiéramos imaginado, y está bueno. Yo creo que soy muy optimista con este tiempo que se está viviendo, porque veo que va a haber cambios. Yo creo que a partir de ahora nada va a ser igual a antes, y con un gran deseo de que nada sea igual en temas de educación. Necesitábamos un cambio de radical, y creo que hoy por hoy, en estos meses que llevamos adentro haciendo vida de familia, conociéndonos más, padres e hijos, creo que si volvemos a lo mismo, muchos van a desistir, o al haber conocido esta posibilidad los va a hacer pensar, y por eso urge una necesidad de un cambio desde arriba, y bueno, espero que se dé. Yo personalmente este cambio lo hice en el año 2009, y terminé en el año 2018. Entonces, bueno, a la pregunta esta de si pienso que va a ser lo mismo, creo que no va a ser lo mismo. No se te escucha. Que me muteé por las dudas. Gracias, Amalia, por avisarme. ¿Alguna de las chicas de Revolución nos quiere contar cómo ven ustedes dentro del proyecto, cómo está la educación hoy en Argentina, en esta etapa de pandemia, cuáles son los puntos más débiles? Algunas, sí, estoy los tornando. No hablen todas juntas, chicas. Nosotras lo vemos medio, por un lado lo vemos como un gran desafío, pues es muy difícil continuar con la educación en estas condiciones, pero por otro lado le vemos, como dijo Amalia, como medio el lado positivo. Lo vimos mucho como un baldazo de agua fría, como que despertó un poco a la sociedad y a todos con el tema de la educación, principalmente para que se den cuenta como de lo que quizás no funcionaba y lo que hace falta cambiar. Lo vimos mucho así nosotros al tema de la pandemia. No sé si alguna más quiere decir algo. Sí, creo que, bueno, esto que decía Juanita de los desafíos, que uno quizás piensa en desafíos, se imagina algo difícil, pero está bueno plantear esto difícil como también una muy buena oportunidad para el error y para aprender del error, y creo que también eso es muy importante y que nos va a ayudar mucho como país,
y también en las individualidades a empezar a reflexionar un poco más, que creo que ya lo estamos haciendo, qué es lo que queremos para la educación de nuestro país, qué es lo que queremos para los niños, qué es lo que queremos para el futuro, qué es lo que queremos para el ahora. Sí, Sí, concuerdo perfectamente. sí, además, si lo vemos a nivel país, yo creo que se va a tener que esperar mucho tiempo para que haya un cambio a nivel país. Pero sí, yo creo que este tiempo fue un tiempo para reflexionar sobre que los papás no podemos seguir esperando a que el país cambie. Creo que hemos visto en este tiempo de que la educación de los chicos depende de nosotros y que no hay que tener miedo a tomar las riendas de esto, que a la larga los hijos son la única responsabilidad de los padres, es decir, los hijos no son responsabilidad del país, son responsabilidad de los padres. Entonces, me parece que este tiempo fue positivo en eso, en que yo creo que los padres, si bien pueden estar cansados, porque de golpe se han encontrado en una situación difícil y distinta, creo que han podido tomar conciencia de que la educación va de la mano de ellos, nada más. Hemos visto, Amalia, no sé si ustedes también, chicas, concuerdan, yo he visto mucha repercusión con el tema de la pandemia, las mamás que tuvieron que adaptarse a un sistema o a una situación novedosa, muchas no conocían a las maestras en acción, por ejemplo, las conocían de nombre, no conocían a las maestras dando la clase, o qué estaban impartiéndole a los chicos. Así que hubo como hubo mucho meme, mucha risa, mucha bronca. También hubo, como dice Amalia, una nueva como conexión entre las mamás y los chicos en el momento de elegir para sentarse a estudiar, darles el espacio, darles las herramientas, estar para asistirlos. Creo que fue algo súper novedoso y lindo también, de una conexión nueva y linda para las mamás, aunque entendiendo que, bueno, junto a las tareas de la casa y demás, se vio como trastornada la rutina, pero como concuerdo en que me parece que fue algo novedoso, pero algo bueno también. Con respecto a lo que vamos a charlar hoy, Amalia es representante de homeschooling. Me gustaría, Amalia, que nos cuentes brevemente qué es homeschooling y en qué se basa y cuáles son los objetivos. Sí, mira, el homeschooling nace en Estados Unidos y por algo muy parecido a lo que estamos viviendo ahora. Hubo un cambio cultural en la década de 60, ustedes no se van a acordar, pero hubo una revolución de jóvenes, hippies y música y ¿no? Esta onda de vivir en la naturaleza y bueno. Y había a la vez muchos padres tradicionales que querían formar a sus hijos en forma tradicional y deciden luchar durante 10 años por una ley que avale que los padres pueden educar a sus hijos en su casa. Es decir, esta cultura llegaba a todos lados, entonces estos papás no querían esto para estos chicos, o para estas familias que tenían otra identidad, o buscaban otra identidad. Entonces surge este movimiento en el centro de Estados Unidos, que es la parte más tradicional, y en el año 80 esta ley sale, y bueno, hoy en Estados Unidos, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Cualquier papá que quiere educar a su chico en su casa tiene la libertad de hacerlo. Y además de eso, el colegio, que está a 10 cuadras de su casa, le provee material y le provee materias y apoyo escolar si necesita. Entonces, todo esto es lo que yo siempre anhelo y digo de que debería estar ya o luchándose por esto o estar aceitándose para que en algún momento se dé. Estamos en un momento cultural bastante complicado, donde el mundo se ha deshumanizado, se ha individualizado, se ha
relativizado, y es muy difícil educar a los chicos y lograr una identidad familiar, porque es como remar contracorriente todas las mañanas de tu vida. Entonces, bueno, hay padres que se suman a esto y hay padres que no. Entonces tenemos que tener la libertad de querer educar a los hijos como queremos. Entonces, además, siendo conscientes de que tomar esta actitud de querer educar a los hijos con responsabilidad, nos hace pensar en qué hijos queremos dejar a nuestro país, no qué país nos va a dejar a nuestros hijos, ¿entendés? Como siempre estamos pensando, uy, ¿qué país dejamos a los hijos? No, ¿qué hijos le vamos a dejar al país? Entonces, yo creo que esta es la base y del cual se tomó hoy el homeschooling en todos lados del mundo. Es decir, yo tengo como referente donde nace, que es en Estados Unidos. Amén de que esto es antiquísimo, porque en las escuelas rurales esto se hace, se ha hecho en épocas remotas, la gente estudiaba en su casa. Si hoy vemos los grandes personajes que escribieron en la historia del mundo, han estudiado en su casa. Entonces no es que estamos hablando algo dislocado o que no se pueda llegar a hacer. Lo que pasa es que no nos entra en un mundo tan moderno y tan dirigido y tan controlado y tan globalizado, poder hacer algo así. Pero bueno, es posible. Me contabas, Amalia, en la previa que algo muy importante que era como que los padres seamos responsables de la educación de los chicos, que no deleguemos esa educación, ¿no? ¿Cierto? El concepto de no delegar la educación hacia un tercero, sea el Estado, sea la escuela, sea otra persona, que nos hagamos cargo de, como bien dijiste, qué chicos queremos dejar en el mundo, con qué herramientas, con qué valores, y no delegarlo en un tercero para después renegar que las cosas no se hicieron como uno por ahí le parecía. En el homeschooling, vos me decías que hoy lo que estaban experimentando no es homeschooling, por ejemplo. Eso fue lo que vos me comentaste. Entonces, ¿qué particularidades tiene lo que vos realizaste con tus hijos que te dio todo este resultado? Quiero que me cuentes más o menos eso. Primero que, vamos a ver, lo que se vive hoy en la educación es un sistema, ¿no es cierto? Y el homeschooling es una modalidad. Entonces, el sistema, yo lo voy a leer para que la definición no me la diga exacta. Voy a hacer la diferencia entre un sistema y una modalidad. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque es necesario empezar a hablar de modalidades, no de sistema. El sistema es un conjunto ordenado de normas que regula el funcionamiento de un grupo o de colectividad. Entonces, es un conjunto ordenado de normas, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que todos, si es un conjunto ordenado de normas, tenemos que todos memorizar, tenemos que todos mecanizarnos. Es decir, hoy esto no se entiende porque hoy la tecnología nos abrió muchos caminos. Hoy esto se entendía después de apareció la revolución industrial, donde aparece la escuela y todos vamos a la escuela uniformados y todos nos memorizamos, ¿no? Y nos movemos en grupo. Entonces, ¿qué pasa con el sistema educativo? Es una estructura de enseñanza integrada por un conjunto de instituciones y organismos que regulan financiación y prestan servicios para el ejercicio de la educación según políticas, relaciones, estructuras y medidas dictadas por el Estado de un país. ¿Esto qué quiere decir? Que un sistema, depende del gobierno que tenga, puede ser regulado o no regulado. Y yo creo que todas sabemos que en estas últimas décadas hemos tenido un sistema educativo totalmente regulado. Y esto lo digo porque hasta en los colegios privados se hace muy difícil para los directivos poder cambiar algo a pedido de los padres, algo positivo, ¿no? Algo bueno. Me ha pasado a mí de tener excelentes charlas con directivos, pero excelentes, riquísimas,
con un grado de amistad impresionante, sin terminar peleados ni nada, gente que hoy la recuerdo con mucho cariño, y no poder hacer nada, porque están regidos por la política del momento. Entonces, eso es lo que se vive en el sistema. Por eso digo, ¿por qué tenemos que erradicar la palabra sistema? La modalidad, ¿no es cierto?, es un modo, ¿no es cierto?, de ejercer la educación. Vos fijate que la modalidad del arte, la modalidad del mecánico, es decir, todo lo que son oficios, eso vendría a ser modalidades, cosas que desaparecieron. Antes había escuelas especializadas en mecánica, escuelas especializadas en arte, en música, ¿no es cierto? Hace muchos años, décadas, que eso se ha dejado de lado, y hoy por hoy tenemos chicos que tienen esa carencia de la habilidad manual y que hoy no tienen salida laboral por no haber tenido el ejercicio del oficio. Cosa que yo además sumo de que fue una medida totalmente antipedagógica sacar estas escuelas de oficio, porque está clarísimo, cualquier pedagogo sabe que las manos son una herramienta que conectan directamente con el cerebro y que es una forma de desarrollo y crecimiento en los chicos. Entonces, ¿por qué elijo del año 2009 sacar a los 4 más chicos del sistema? Primero porque se me estaba haciendo muy difícil remar contracorriente. No nos olvidemos que fueron en la última década de revolución cultural, anticultural, porque se deshumanizó todo mucho, aparece el bullying, aparecen muchas agresividades por parte del ser humano, muchas familias rotas, mucha ruptura entre escuela-familia, y bueno, todo eso los chicos lo maman, lo viven, y la verdad que los chicos venían a las 5 de la tarde, llegaban a casa, muchas veces angustiados. ¿Por qué? Porque estaban viviendo una ambivalencia entre lo que le ofrecía la casa y lo que ofrecía el hábitat de la escuela. No digo de la escuela en sí como colegio malo o bueno, sino como el ambiente que había. Mis chicos fueron chicos muy artistas y con muchas inquietudes, y bueno, un día se planteó, un verano me acuerdo que se planteó el que salgan del colegio si querían. Además siempre preguntamos, porque en ese sentido siempre demos la libertad de que entraba el que quería, pero siempre les dije, dense la oportunidad de experimentar esto, después vemos. Y cada vez que terminaba el año, yo decía, ¿quién quiere volver? Y me decía el que quería y el que no. Siempre siguieron los 4, tuve el noveno que hizo toda la secundaria, después el otro empezó en séptimo, el otro en sexto, el otro en quinto, así que tengo variado, ¿no? Y bueno, la verdad que fue una experiencia riquísima, porque los vínculos impresionantemente fuertes, los chicos bajaron los decibeles increíblemente, y hacían lo que les gustaba, yo acomodaba los horarios y las cosas que les gustaba hacer al horario de cada uno. Y bueno, es un lugar donde, un espacio de la educación en la casa, en donde vos tenés la capacidad como madre y padre de observar a tu hijo, de darle eso que está necesitando para potenciar lo que tiene adentro, y se va generando un clima totalmente distendido. Entonces el chico de por sí agarra el libro, de por sí ve una buena película, de por sí tiende a sociabilizar mejor, tiende a elegir mejor sus amigos, sabe relacionarse con el adulto, porque bueno, lo mandas a hacer un mandado, porque está más en contacto, es decir, está todo el día en contacto con la sociedad, a raíz de lo que se piensa.
que siempre Sí, la hay preguntan. perdón, Amalia, que te interrumpa. Yo leí Sí, tu biografía en tu página y hay un concepto que está muy bueno, que tal vez concuerdan las chicas de Revolución, que vos decías que los niños no sociabilizan en la escuela, sino que conviven. Y por eso es claro. que muchas de las actitudes que estamos hablando del bullying y de los abusos entre los propios chicos, la violencia que se genera entre ellos, como decía Amalia, cómo traen los chicos las cosas de la casa dentro del aula. Eso lo leí en la página de Amalia y yo concuerdo muchísimo. Y quería Sí. consultarles a las chicas, a Cata o a las chicas de Revolución, qué opinan sobre la modalidad que está planteando Amalia, sobre qué es lo que hizo ella con sus hijos. ¿Eso lo ven viable que en Argentina se expanda? No sé qué quiere, de una, por favor, ¿eh? Cata, Isabel. Ahí está Cata Ahí de va. Juntos. Ahí estoy. Nada, yo la verdad nunca, es algo que me sorprendió cuando hablamos de homeschooling, es algo que suele sorprender un montón, pues también uno se pone a pensar y dice, pero ¿y cómo hacen amigos? Están solos en su casa, se quedan todo el día. Em, pero es cuestión también, ¿no?, de abrir un poco la mente y ponerse a investigar y fijarse, y es algo que me parece bastante viable, es algo que se puede aplicar, este, pero bueno, siempre se necesita muchísimo trabajo, hay que avanzar con un montón de cosas. Creo que por ahí todo lo que pasó en la pandemia hace que por ahí los padres empiecen a ver que por más de que no es lo mismo, no es homeschooling lo que estamos haciendo ahora, eh, que es algo viable, que los chicos aprendieron igual. Eh, Me parece que se puede, siempre con mucha paciencia y, y estudiando, innovando, y con ayuda de profesionales. Mm. Sí, sí, por supuesto, asociado a profesionales que Ujú. den una mano. En el caso, Amalia, de la gente que vos consultaste profesionales, como alguna, por ejemplo, algún centro educativo o algo para los temas técnicos de la enseñanza de los chicos. Yo cuando empecé en el 2009, la verdad que no tenía mucha idea de cómo, lo que sí estaba segura es que salíamos del sistema, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Entonces lo que hice fue meterme mucho ¿cómo se llama?, en Estados Unidos, con familias, me conecté con familias que hacían homeschooling allá, me conecté con muchas webs y con muchos blogs, y bueno, me fui familiarizando, nos escribíamos en España, y bueno, y así fue saliendo, y me fui organizando de acuerdo a cada chico. En ese momento, bueno, hoy está mucho más avanzado y creo que, pero se sigue estudiando afuera para poder conseguir la certificación. ¿Yo Pero puedo, fue así. ¿Te apoyaste en puedo contar profesionales algo? para hacerlo? Sí, Malena, decime. No me conocen, yo soy Male. Me llegó este link mágicamente 5 minutos antes. Yo arranqué con el homeschooling con mi hija que hoy tiene 15, cuando ella tenía 8, pero habíamos sacado un sistema de educación a distancia que brinda el Ministerio de Educación de Argentina, y era una plataforma bárbara que la podíamos usar solo si estábamos fuera del país. Ahora, cuando quisimos volver y hacerlo acá, no lo pudimos hacer legal. ¿De qué manera hiciste para poder hacerlo de alguna manera? O sea, tenemos que lograr poder hacer homeschooling y educar a nuestros hijos legalmente, sin que estés... Eso Bueno, le íbamos a ¿ves? preguntar, de ¿Cómo hecho, sí. lograste? Bueno, eso fue más o menos lo que yo conté al principio, ¿no? Que es la lucha por la legalización, estos 10 años que los americanos lucharon y lo lograron, porque la verdad que el recorrido que hicimos nosotros es bastante arduo. Yo me he conectado con directivos de colegios del interior que siempre, buscando colegios humanistas, entienden más esta filosofía. Me entendieron, me aceptaron a los chicos. Tengo uno que se recibió en Salta, el otro se recibió en Mendoza, el otro en Estados Unidos. Es decir, siempre abriendo caminos, encontré gente que nos apoyaba y lo logramos. Pero la verdad que te genera un desgaste que no creo que todo el mundo quiera asumirlo. Por eso yo digo que es importantísimo que hoy
alguien avale la certificación en el país y que los padres puedan tener la certificación de sus hijos, ¿no? Porque es la primera pregunta que hace un papá cuando una mamá quiere hacer homeschooling es, ¿y quién va a dar la certificación? ¿Entendés? Los hombres en esto, que hay que entenderlos, se asustan más. Entonces, sería interesantísimo que empecemos a luchar por eso. ¿Y por dónde piensan ustedes también las chicas de Revolución? Por favor, avísenme si quieren compartir. ¿Por dónde les pensarían ustedes que podemos empezar para poder darle esta oportunidad a esos papás, que me incluyo, futura mamá, me incluyo en que me encantaría hacerlo, darle esa oportunidad a la gente que diga, ok, no, ¿sabes qué? Yo me gustaría tomar la posta y educar a los chicos en casa rindiendo los créditos que el Estado te solicita mínimos, pero haciéndolo en casa. ¿Por dónde empezaríamos, por ejemplo? ¿Alguno se le ocurre? Yo creo que, nada, bueno, o sea, tampoco tengo mucha experiencia, no puedo hablar como una experta como Amalia, por ejemplo, tampoco como madre, ni como docente que da clases, lamentablemente todavía no es así, pero creo que sería como brindando herramientas a los docentes, así como nosotros desde Revolución Educativa proponemos dar siempre herramientas para generar habilidades y capacidades. Me parece que, o sea, eso es lo que nosotros buscamos brindar a los alumnos en las escuelas. Creo que sería ideal brindarle herramientas a los docentes, a los padres, perdón. Creo que herramientas de, no sé, por ejemplo, cómo podemos enseñar tal cosa o qué plataformas podemos usar para adquirir algún conocimiento de algo en específico. No sé, calculo que Amalia sabrá mejor que, porque ella... No, eso ya está todo, eso ya está todo porque está lleno de, hoy por hoy está lleno de familias que están haciendo homeschooling, está lleno de blogs, pero el tema es ¿por qué seguir recurriendo al extranjero? Hoy todas las familias que lo están haciendo están anotados en colegios americanos, donde los padres hacen sus propios programas o toman el programa de ese colegio. Tienen esa libertad y reciben, gracias a la postilla de la Haya, reciben la certificación. Me pasó con la más chica nuestra, que estudió en un colegio de California, y bueno, terminó y a los 15 días tenía la certificación en casa. De otra manera hubiera sido, como me fue con los mayores, un poco más difícil. Pero hay hoy posibilidades, pero si esto es algo que se va a hacer de forma más masiva, ¿no? Si hay varios, supongamos que empezamos el colegio el año que viene, supongamos, y hay muchos padres que deciden hacer esto. Yo creo que si ven que hay mucha gente, algo van a tener que hacer, porque bueno, es el número lo que da la eficacia de la modalidad, ¿no? Y hablando de modalidades, Amalia, que hoy nos hiciste la distinción, ¿no?, entre sistema y modalidades. ¿Qué opinan de la modalidad de hoy, con la que el colegio, por lo menos, o prepandemia, hasta de eso podemos charlar, prepandemia, la modalidad con que estaban enseñándole a los chicos, específicamente primaria? ¿Qué piensan sobre cuáles son los puntos fuertes o los puntos débiles de esa modalidad? Justo cuando dijiste puntos débiles, se me vino un montón de cosas a la cabeza. Creo que la modalidad con la que se está enseñando en primaria es una modalidad que hoy debería cambiar. Se está enseñando a saber de memoria, que hoy, al menos en la facultad, como decía Isabel, no somos nosotras docentes de Revolución Educativa todavía, pero estamos en la facultad aprendiendo. Ya no se aprende de memoria, ya no es tomá, te doy un conocimiento y te lo aprendés y mañana te tomo la prueba. Porque así los chicos hoy en día no van a terminar de aprender, no les sirve el conocimiento. Hoy se tiene que buscar, creemos como Revolución Educativa, un cambio frente a la enseñanza, un cambio para que el chico termine de aprender y pueda adaptarse, apropiarse de esos conocimientos. No sé si alguna quiere agregar algo más, pero creo que esa es como
algo que se tiene que cambiar frente a la educación en primaria y en secundaria también, creo yo. Sí, creo que esto que decía Euge de las habilidades, o sea, de las cosas que nosotros les brindemos a los alumnos, que esos aprendizajes sean significativos, que sean aprendizajes que no les queden para rendir un examen y al día siguiente olvidárselo, sino que sean cosas que realmente ellos puedan salir y aplicarlos en cualquier aspecto de su vida. Creo que esa es una de las, quizás de las falencias más grandes, que creo también que es creemos como Revolución Educativa que es por una falta de actualización y de reflexión del sistema. Me parece que en su momento faltó reflexionar sobre cómo estaban siendo, o sea, cómo estaba funcionando el sistema, y eso nos dejó en la historia. O sea, estamos enseñando lo mismo que hace 200 años, como decía Amalia, cuando arrancó la revolución industrial, que son conocimientos, que en su momento fueron muy importantes porque la gente no tenía internet en su casa a la cual podía acceder y buscar lo que quisiera. Ahora necesitamos saber buscar, los chicos en primaria tienen que saber buscar cosas que sean significativas, tienen que saber encontrar lugares donde puedan, que puedan encontrar cosas que sean realmente importantes y que no se vayan, que no estén ideologizadas, por ejemplo, o no sé, un montón de factores que entran en juego que terminan haciendo que el aprendizaje no sea significativo. Claro. Sí, Bueno, y concuerdo. mismo una cosa que también hablamos bastante y nos dicen mucho en la facultad, lo importante de aprender a valorar el proceso, ¿no? O sea, hoy ves una prueba y te sacaste un 10, felicitaciones, te sacaste un 6, bueno, seguí estudiando, y ver todo el proceso por el que tuvo que pasar el chico para llegar a ese 10, para llegar a ese 6, y todas las herramientas y las capacidades, como decimos siempre, nosotras somos mucho de las capacidades que se desarrollan a lo largo del aprendizaje, darle importancia a esas capacidades que desarrollan durante la práctica. Y también la importancia de aprender a pensar, ¿no? Porque hoy mucho bueno, resolve X o decime qué es un ser vivo. Un ser vivo nace, crece, se reproduce, se alimenta y muere. Pero aprender a pensar, ¿de qué me sirve saber qué es un ser vivo? ¿Cómo lo reconozco? ¿De qué me sirve despejar X después? ¿No? Realmente que es enseñar a pensar, no preguntas A o B, y valorizar muchísimo los procesos de los chicos. Sí, sí, concuerdo completamente con lo que han nombrado todas. En base a revolución educativa, que todavía no hemos tocado el tema, no sé si alguna de ustedes me quiere contar, nos quiere contar, de qué va el proyecto, de qué va el grupo o el espacio hacia la educación. Bueno, cuento yo un poquito cómo surgió y después alguna puede hablar un poco más del proyecto. A principio de la cuarentena yo estaba hablando con una amiga y hablando de ciertas cosas que le preocupaban a ellas de la educación. Ella nada que ver con la educación, estudia medicina, y hablando de ciertas cosas que me planteó y después yo también había empezado a investigar, me di cuenta que hay muchas cosas que se pueden cambiar, que se pueden mejorar. Y después en la facultad también nos habían mostrado algunos videos de Tonucci y de Ken Robinson, que yo la verdad que los tengo muchísimo como referentes. Y una cosa que decía Ken Robinson es que los cambios que queremos ver no van a empezar de arriba, o sea, no va a venir el Ministerio de Educación a hacer los cambios que la educación necesita, sino que los que tenemos que empezar nosotros desde abajo. Y ahí armé Revolución Educativa. Al principio estaba Ichi que me ayudaba desde atrás y después las chicas se empezaron a interesar un montón y ahí armamos un equipo y somos 6. Y nada, por ahora trabajando y viendo qué sale. Sí, arrancamos, bueno, Cata arrancó con un Instagram que lo seguimos sosteniendo, y es ahí donde informamos sobre distintas cosas de la educación, distintos temas, tratando de buscar siempre una mirada innovadora. Y, por ejemplo, estuvimos hablando de evaluación, de diversidades, de inclusión. Bueno, tratar de siempre buscarle la manera de que sea algo innovador, justamente. Tratar de ver
las cosas que vemos todos los días de una manera distinta. Y ahora estamos con algunos otros proyectos, estamos con podcast, con una serie de podcasts, unos que son entrevistas con especialistas o profesionales, otros que son charlas entre nosotras sobre distintas cosas del día a día que vamos deconstruyendo. Y estamos también organizando un poco investigación, haciendo infografías, un poco eso, encuestas, para empezar a ver qué piensa la gente de la educación y qué le parece que se podría hacer, para empezar un poco a involucrar a la gente en esta revolución. Sí, como que nos parece súper esencial como darle la voz a la gente porque al fin y al cabo todos están involucrados en la educación, todos fuimos alumnos, entonces como que no hay mejor forma de empezar este cambio dándole la voz a los demás y escuchando e interactuando, claramente. Bueno, antes de arrancar esta charla me puse a chusmear un poco en el internet. Algunos artículos sobre, más que nada, encuestas, o como decía Isabel recién, conocer un poco qué opinan las madres o los padres de la educación. Y hay tres palabras que surgieron, o tres conceptos surgieron mucho con preocupación entre los papás de todo el país, acá no es sectorial, que es, uno, el adoctrinamiento, o sea, cómo ven que los niños están siendo influenciados ideológicamente por cualquier ángulo, desde los docentes que están impartiendo educación dentro de las escuelas públicas y privadas. Otra cosa que miran con malos ojos es el contenido, como que ellos ven el contenido que le daban a ellos en séptimo grado, por ejemplo, y lo ven terriblemente disminuido en una criatura de séptimo grado hoy, 20 años después. Entonces están viendo que el contenido y la manera, como decía hoy, el método, la modalidad, perdón, como decía Amalia, no está siendo efectiva para que los chicos aprendan. Y la tercera cosa que también le preocupa mucho a los padres es la potenciación de las habilidades, como que si una persona, como decía Amalia, es más del rasgo artístico, otra del rasgo técnico, los chicos no tienen oportunidad de potenciar sus habilidades desde chicos. Aquellos que los logran detectar, ven que son uno más del montón. A mí me pasaba, no sé si yo soy de chica de los 90, de educación de los 90, me pasaba que a mí la escuela me encantaba ir a la escuela. Pero cuando por ahí yo iba y estaba más avanzada en algún tema, la maestra, a mí o a otras compañeras nos pasaba lo mismo, nos pedía, no, esperen que hasta que los otros lleguen y después avanzamos. Y a nosotros nos parecía como que todo el tiempo estábamos haciendo nosotros ese esfuerzo, y el chico se siente egoísta en ese momento, decís, pero ¿por qué tengo que esperar yo? ¿Por qué no puedo hacer esto y el otro tiene que hacer lo otro? ¿Por qué el otro no puede hacer lo que quiere y yo puedo hacer lo que quiero? Entonces, creo que esas tres cosas, como recién le conté, adoctrinamiento, contenido y habilidades, es como que los padres lo ven como las grandes deficiencias de la escuela el día de hoy. ¿Qué les parece que podríamos comenzar a solicitar o a pedir o a cambiar dentro del sistema educativo actual para que vaya, como recién decía una de ustedes, cambiando de abajo hacia arriba, ¿no? Que nosotros propongamos una manera de cambiarlo? ¿Qué podemos nosotros hoy de la casa, como padres, pedir o potenciar para que los chicos puedan cambiar esa absorción de conocimiento? Te voy a contestar. Acá hay dos cosas ante las preguntas de los papás. Primero, el hoy. Porque ante esas preguntas hay alguien que está en el medio, que es el hijo. Y ese hijo necesita hoy no estar recibiendo todas estas preguntas que se hacen los papás, ¿no? En ideología tiene que estar potenciando sus capacidades. Entonces, el hoy sería tomar las riendas como padres de qué hacen para que todo esto que les preocupa no suceda. Y otra cosa es luchar para que el país cambie o que el sistema cambie, que eso ya es muy lejano. Pero yo creo que el único cambio así que puede llegar a haber es que, bueno, que después de esto, al volver, haya una reacción diferente. Y bueno, y ahí los gobiernos y las instituciones se den cuenta de que hay que escuchar a los papás, hay que escuchar más a los niños,
y ahí empezar juntos a hacer algo. Pero yo como padre me preocuparía hoy, en el hoy, qué es lo que tengo que hacer con esto que me preocupa. A mí, ahí está, perdón, te quería desmutearme. A mí se me hace capaz un poco difícil pensar en padres o cómo cambiar, pero sí cambiaría, como dijo Amalia, la escucha. Siento que es muy importante que hoy el colegio y la escuela no se escucha, no se escucha ni a los padres, ni se escucha a los alumnos. Es muy poca, hay muy poca interacción entre uno y otro. Y siempre nos enseñan que familia y escuela tienen que trabajar juntos, no puede trabajar la escuela sola y la familia sola, sino que es un trabajo en conjunto, la educación va en conjunto, para cualquier educación, digo, familia sea como sea. Y eso creo que es un cambio que se tiene que hacer en el sistema educativo, que hoy no está, al menos en Argentina. Sí, concuerdo perfectamente. No sé si alguna otra más tiene alguna opinión sobre el sistema actual, sobre cómo podemos ayudar a que evolucione. Yo Em, creo que, perdón. Quizás lo que nosotras vemos que compartimos con mucha gente, creo yo, es una mirada un poco más a largo plazo, que es cambiar un poco el sistema dentro de la formación docente. Creo que si no cambiamos eso, no vamos a lograr nunca cambiar la escuela, porque, o sea, es la base. Y a mí, la verdad, les digo, nada, no soy padre, no soy madre y en casa ya mis hermanos son grandes, entonces tampoco puedo verlo y no se me ocurre en este momento ningún cambio. No tengo una idea ocurrente que uno pueda decir, bueno, tenemos que hacer esto. Pero como dijo Amalia, o sea, comparto lo que dijo ella y nada, lo único que puedo pensar ahora es eso, es algo más a largo plazo quizás. Bueno, Sí, y una cosa que también vi una publicación que hicieron desde la página de Unidos, esto de que el 65% de los chicos van a estar haciendo trabajos que todavía no existen. Y acá una cosa que nosotros en Revolución Educativa nos parece importantísimo, la creatividad, que, bueno, uno de los libros que usamos bastante es este de Ken Robinson, que dice que la escuela mata la creatividad. Y es impresionante porque es así, y entonces si queremos mejorar este, todo, si no estimulamos la creatividad, que es una de las habilidades más importantes y que hoy en día te piden para un trabajo, o sea, tenés que ser creativo, poder pensar afuera de lo cuadrado, que en la educación se estimule la creatividad es súper importante y por eso también insistimos un montón en la importancia de enseñar a pensar. Si no enseñas a pensar y te quedas en que la respuesta es A, B o C, el chico nunca va a poder resolver un problema cuando se le presente, cuando las opciones no sean A, B o C, porque en la vida no es A, B o C. Entonces, nada, eso. claro, el desarrollo del pensamiento crítico, el poder del análisis, esa clase de cosas que vemos que los chicos carecen hoy completamente casi. Quería preguntarte, Amalia, después de que vos culminaste con la educación principal de tus hijos en tu casa, ellos después se insertaron en la secundaria, me dijiste. No, No. Algunos en la secundaria, otros en la universidad. Universidad. Y hoy recién estábamos hablando de cómo ellos, esa relación, esa evolución con los hijos. ¿Tus hijos qué te contaban? ¿Te dijeron, te preguntaron, mamá, por qué vos pediste, por qué pensaste esto para nosotros? ¿Alguna conversación con ellos? ¿Qué piensan ellos de lo que vos decidiste? No, es que en realidad esto nació por ellos, no por nosotros. Es decir, los primeros que detonaron esto fueron ellos. Cuando vos un chico o 4 chicos llegan juntos a las 5 de la tarde a tu casa, cansados del viaje, porque no comieron bien, porque tuvieron algún problema, porque nadie los escuchó en las 8 horas que están en la escuela, porque vieron una injusticia, en fin, por tantas cosas que los chicos ven, escuchan durante 8 horas y los padres no tenemos ni idea.
ellos mismos fueron los que nos abrieron la cabeza y nos hicieron hacer el cambio. Por eso cuando dijimos ese verano del 2009, chicos, ¿qué les parece si hacemos esta experiencia? Ninguno dijo que no. Es decir, que todos estaban claramente convencidos de que estaba bueno probar. Pero bueno, la verdad que fueron ellos, no fuimos nosotros. Por eso... Bueno, mejor aún entonces. Claro, sí, pero vos sabés que yo siempre pienso que muchas veces los chicos piden cosas y no sé si los padres somos tan permeables a ese pedido. No sé, tenemos como la cabeza estructurada de que el chico desde los 5 años, bueno, ahora menos, desde los 3 hasta los 18 tiene que estar en un lugar. Y la verdad que eso no está escrito en ningún lado. No sé por qué lo tenemos tan incorporado. O no sé por qué no se nos abre la cabeza para hacer otra cosa, porque la verdad que en ningún lado está escrito que el chico tiene que estar sentado 8 horas en la escuela, ¿no? Ni que tampoco está escrito que la escuela es el único ámbito donde podés aprender. Entonces estamos formateados de una manera que no podemos abrir la cabeza a otras posibilidades. Y bueno, vamos a ver, yo he ido cambiando mucho a raíz de los pedidos de los chicos. En un momento teníamos un montón en el mismo colegio, después me fui dando cuenta que no todos eran para el mismo colegio. Y bueno, ellos mismos iban marcando la cancha, pero yo creo que mucho hubo de que uno era un observador de eso, porque si no te pasa por acá y la película no la ves. Pero la verdad y cuando que... se insertaron en la educación universitaria, ¿cómo fue? ¿Te contaron la diferencia con las personas que venían de una escolaridad común? No. Vos sabés que está... la llegada de ellos a la universidad la vieron como que era lo mismo que estaban viviendo en casa. Porque está visto que la universidad es más flexible, uno ya elige lo que le gusta. Entonces los chicos, la verdad que no han tenido ningún tipo de problemas en adaptarse a la universidad. No he tenido... Sí pudo haber dejado la carrera porque se dio cuenta que no le gustaba, pero no porque no se haya adaptado al lugar o que le haya costado... ¿Pero veía alguna diferencia con las personas que venían ya de una escolaridad como más común, que ellos tenían, por ejemplo, no había dudas de qué era lo que quería estudiar y ni cómo se quería desarrollar, y por ahí, no sé si a todos les habrá pasado, pero la universidad a veces genera esa incertidumbre, ¿no? No todos cuando llegan a la universidad saben exactamente qué es lo que quieren estudiar, y muchos por ahí, se ven muchos casos más en la universidad pública, el tema del bollado general entre el CBC, varias cosas, ¿no? Justamente esto es uno de los puntos que tiene el homeschooling, que el chico vive tanto su proceso y tiene tanto tiempo para pensar y para hacer introspección, que ya está pensando desde los 13 años qué es lo que quiere hacer. Y cuando llega a la facultad, ya está, eligió lo que tenía pensado hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no es que estuvo hasta 5º año invadido de materias y de horas, es decir, está desde los 13 años o desde los 10 haciendo lo que le gusta. Entonces cuando llega y termina, ya sabe cuál es su camino. Es decir, en ese sentido, yo vi una gran diferencia. Y los chicos sí lo notaban en la universidad también. Es decir, tengo uno que me acuerdo que me decía, mamá, al mes de haber empezado se fue uno, a los 2 meses se fue el otro. Es decir, es verdad, entran sin tener la vocación bien firme, ¿no? Pero claro, es uno entran de como los... el camino obligado, pero no como decís vos, con un desarrollo personal ya... Claro, exacto. Bueno, este es uno de los puntos que yo le vi positivos al que estén estudiando en casa.
y no deja de ser importante. Sí, excelente. Y bueno, y recién hablábamos con Malena, que justo entró en esta charla, y nos contaba que ella tuvo la experiencia de usar el programa del Estado para educación a distancia cuando el argentino estaba fuera en el exterior. ¿Nos querés contar, Malena, brevemente cómo te fue con esa experiencia con tu hija? La verdad que fue increíble, la plataforma esa está armada, sí o sí es obligatorio que estés fuera del país. Igual les quiero contar que este año, no sé exactamente cómo funciona, si hablaban de las certificaciones, pero este año se aceptó la educación a distancia, la educación en casa, que hasta ahora yo no lo había conseguido, por lo menos, no sé si es algo nuevo acá en Buenos Aires. Yo vivo en zona norte, sé que es solo en Capital, pero este año me estuvieron pasando algunas informaciones ahí de que se puede. Bueno, la plataforma es solo para educación a distancia y fue increíble. Eran chicos que estaban viviendo en todos lados del mundo en diferentes situaciones. El material estaba muy bueno, tenían un contacto con las maestras muy cercano. Nuestra experiencia fue increíble, nosotros estábamos viajando, así que nada, fue muy fuerte toda la vivencia de More fue súper rica. Tuvimos 3 años haciéndolo y cuando volvimos tuvo que entrar en un cole privado y entró con un nivel espectacular. Ella lo disfrutó, lo estudiaba desde el disfrute, como vos decías, de incorporar el contenido, y no desde memorizártelo. Lo disfrutó como nunca. Para mí fue increíble. Y la verdad que me da mucha pena no poderlo hacer, no sé, acá legalmente. Yo ahora tengo otra situación, tengo un hijito que tuvo un problema de salud y lo quise hacer por él acá en casa y tuve un montón de problemas, teniendo un tema de salud y todo. Por eso, bueno, dentro de las escucho, las quería escuchar a Mali acá. Mi experiencia con More fue muy rica, muy buena. Nada. Muy bueno. Bueno, excelente, entonces, está buenísimo. Ellas la verdad me quedé sociabilizaban, en la con eso. plataforma sociabilizaban también los chicos, que estaba bueno. Eso me parece rico para ustedes si están haciendo alguna movida de tratar de que algo que funcione. Estaba muy bueno, sociabilizaban todos los chicos también en la plataforma, era una especie de lo que está pasando ahora. Está bueno. Y con el tema de los maestros que hablábamos recién, bueno, igualmente las opiniones de casa o de las mamás o de los papás es como específica, pero recién hablábamos de la formación docente y cómo la pandemia también al papá ver del otro lado al profesor o al maestro también empezó a ver que había cosas que no sabía cómo se impartían en la escuela, que tal vez estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo. Hace muchos años que se viene debatiendo más que nada en Argentina el tema de la formación docente, se había pedido que sea universitaria, de hecho. No sé alguna de ustedes qué piensa sobre cuáles son las debilidades del docente de hoy con respecto al hijo o al chico, sacando obviamente que la escuela tuvo que a veces suplir ciertas situaciones que no se estaban dando en la casa. Como decía Amalia, muchos papás por ahí no son responsables de la educación básica de los hijos, entonces por ahí la escuela tiene que suplir, pero en base al contenido y demás, ¿cómo ven que puede potenciarse un poco más la formación docente? ¿Alguna de las chicas? Bueno, nosotras estamos nosotras estudiamos en un profesorado universitario, y nada, con un modelo distinto igual como el modelo más tradicional. La verdad es que, por ejemplo, los programas son muy parecidos a los profesorados terciarios. Lo que tiene, bueno, tiene un enfoque distinto. Creo que lo que está un poco fallando en la formación docente puede llegar a ser, no sé, yo veo en mis profesoras o en las que fueron mis profesoras del colegio o en las profesoras del pueblo donde yo vivo, las maestras, quizás falta un poco esto de buscar innovar, buscar enganchar a los alumnos, buscar aprendizajes reales. Creo que se está enseñando mucho y no haciendo aprender.
Creo que falta un poco de empatía, de ponerse al lado del alumno, de ver qué le pasa, de atender un poco más a las diversidades. Las diversidades no es solamente la diversidad sexual, por ejemplo, la diversidad también es la diversidad, no sé, socioeconómica, la diversidad cultural, hay millones de diversidades, bueno, no millones, pero sí, o sea, creemos que cada persona es un individuo distinto, entonces hay que saber atender a cada persona y quizás falta un poco esto, un poco ser un poco como más humanos y tratar de entender a la persona, entender qué le pasa. Uno quizás llega a la clase y tuvo un mal día en la casa y bueno, uno no puede pretender que lo que pasó afuera de la clase no influya adentro. Y creo que eso es algo que tendría que empezar a cambiar, empezar a ver un poco a las personas, a nuestros alumnos como personas y no solo como alumnos. Escuchando un poco lo que dice Isabel, creo que también es importante ver, bueno, como eso, a los alumnos como personas. Y otra cosa es la motivación que tiene el docente frente a enseñar. Creo que hoy en día, frente a un profesorado, falta esa motivación, esas ganas de enseñar, y esas ganas de seguir aprendiendo, porque se dice que siempre en cualquier carrera hay que seguir estudiando. Y hoy en día se cree que estudiás docente y listo, ya está, no tenés que estudiar nada más. Y en realidad no es así. Hay que seguir innovando, hay que seguir aprendiendo para ver cómo enseñar, de qué manera, porque no podemos ir aprendiendo y enseñando de una manera como se enseñaba cuando estábamos en los años, no sé, 40, por decir un año, ¿no? Porque ya no es la misma educación, ya no son los mismos chicos, ya no se aprende de la misma manera. O sea, el mundo evolucionó. Entonces, la educación también tiene que evolucionar y eso en los profesorados no se está enseñando. Se queda cerrado y en la mentalidad tradicional. Se habla mucho de, bueno, una educación bancaria, que lo habla mucho Freire, de que te incorporo conocimientos y como decía Isabel, nosotros estamos estudiando en una facultad que es diferente, nos enseñan por aptitudes, por ejemplo, comunicación, gestión efectiva, nos enseñan a hacer eso para nosotras, para ser futuras docentes. Entonces creo que eso es lo que falta, motivación también. Y una cosa Perdón, que también nos dicen bastante en la facultad es el hecho de disfrutar el viaje, disfrutar el proceso, una comparación que nos hacen, que nos hicieron en didáctica, es cuando vos te vas de viaje y tenés una semana para viajar, ¿qué preferís? ¿Hacer un día en cada lugar? Visitas más lugares, pero disfrutás menos y probablemente no terminás de incorporar y de absorber todo lo que tenés ahí para ver, o en esa semana, en vez de visitar 7 lugares, visitar 3, 4, cosa que te dedicás a enfocarte en esos lugares que visitaste, mirar bien, estudiar bien, y en una de esas te sobra tiempo y podés volver a alguno que te gustó. Con el currículum lo mismo, ¿no? Por más de que es importante y hay un currículum y el Estado establece que ciertas cosas se tienen que ver, es importante también que todos los chicos lleguen, no es yo di y si pasó el tren te quedaste atrás, qué pena porque yo quiero cumplir el currículum. Si de 20 temas no pudiste cubrir los 20, pero los chicos aprendieron y entendieron y eso lo pueden aplicar y pueden hacer conexiones, está buenísimo. Y eso es algo que falta bastante y que se tiene que insistir en la importancia de respetar los procesos de los chicos, lo cual no quiere decir eh, que, que vayas a dejar uno de lado porque, bueno, este tarda más, entonces, bueno, no pasa nada, yo después lo agarro y respetar los procesos, pero acompañar y también aprovechar esa diferencia de procesos y esa diversidad entre la clase. Sabes que uno es un avión en matemática, y bueno, y por ahí que le cuesta lo junto con el avión y por ahí sale para adelante. Respetar, pero también ayudar y enriquecer, y eso de también darle mucha voz a los alumnos, ¿no? Que una cosa que cambió también un montón ahora es que ya el docente no es portador único de sabiduría. Hoy el que enseña aprende y el que aprende enseña también. Y eso es muy importante que se enseñe en los profesorados.
Perdón, hola, ¿cómo están? Otro tema que estamos hablando estos días es que los trabajos, a lo que se van a dedicar los chicos que hoy, por ejemplo, entran a un jardín de infantes dentro de 15 años, no los conocemos, no sabemos de qué va a trabajar la gente. Entonces, relacionado con lo que decía recién Cata y Eugenia y Isabel, tampoco puede girar siempre en torno al contenido. El contenido hoy de la información está en todos lados. Obviamente tenemos que aprender a distinguir la información que es de dónde viene, las fuentes. Muchas veces son los chicos los que saben mucho más que los docentes. Entonces es muy importante que la docencia también pase a ser no solo alrededor de un contenido, sino aprender a aprender a autocapacitarse, basarse en la humanidad, distinguirnos de las máquinas. En 20 años tenemos que saber qué vamos a hacer nosotros, qué no puede hacer una máquina. Fortalecer la empatía, la creatividad, la improvisación. Unir eso con que hay ciertas cuestiones de lógica, de razonamiento, es lindo leer. Es decir, hay muchas cosas que estimulan el desarrollo neuronal y el cerebro de los chicos. Pero no podemos seguir estando en un bloque de conocimiento que se traspasa de una persona a otra. Hoy en día los chicos enseñan tecnología a los maestros, porque aprenden antes que nosotros y aprenden solos. Entonces, más allá de que es lindo, la escuela, que uno también puede optar por hacer algo, una experiencia o educar en casa, tienen que aprender a aprender y a autocapacitarse por el contenido está. Entonces tenemos que saber qué contenido es fiel, aprender de cuestiones de fuentes, aprender cómo aprendo yo, la unión de los que les cuesta con los que no también es re importante, todo lo que venían diciendo, pero yo cambiaría un poco el eje del contenido en la adaptación, en la resiliencia a los cambios, en ser un ser adaptable. Hoy tenemos problemas, por ejemplo, con personas que trabajan hace 30 años en el Estado y no podemos moverlos, no porque no sepan aprender otra cosa, porque el que trabajaba fabricando cassettes, un día tuvo que aprender a fabricar CDs y después tuvo que aprender a fabricar pendrives y nadie se quejó. Hoy no podés correr gente que hace 30 años trabaja de una manera, porque dice, porque no pueden cambiar. Entonces tenemos que aprender a ser más versátiles, a poder adaptarnos a los cambios. No soy pedagoga ni soy especialista, pero desde un punto de vista del futuro, creo que es muy importante eso, ¿no? Y a veces las experiencias mixtas del colegio y de la casa pueden colaborar muchísimo. No solo hay que elegir la escuela o el homeschooling, podría haber opciones mixtas que pueden estar buenas también. Sí, yo creo que la mejor enseñanza que nos podemos llevar hoy es, como decía Amalia, de hacernos cargo de la educación de los chicos. Tanto de si decidimos ponerla en la escuela pública, en la escuela privada o en el homeschooling, que me parece una iniciativa tremenda y por favor quiero más información sobre eso. Pero es los padres haciéndose cargo de la educación de los hijos y de decir, ok, mi hijo es una semilla en este planeta y quiero que crezca con las mejores herramientas y los mejores valores. Estamos en hora, pero no quería terminar, si quieren que haga un cachitito más, para hablar de un tema tabú dentro de la educación de hoy, que es la evaluación. La resistencia de ciertas, no sé, no es ideológico, pero de ciertos sectores de la política involucrados dentro de la educación que están fomentando esa idea de que no hay que evaluar a los chicos, porque los vamos a estigmatizar, porque les vamos a mostrar debilidades, porque esa clase como que es algo negativo. Durante toda la vida hemos vivido en un lugar donde nos han evaluado. Nos evalúan cuando nacemos, nos hacen un test cuando nacemos para ver si está todo bien. Desde ahí es que nos evalúan toda la vida. Entonces, ¿por qué piensan ustedes que se está dando esto de la no evaluación? Nosotras justo hace poco hicimos en nuestro Instagram, hicimos unas semanas dedicadas a la evaluación, y justo las preguntas que hicimos a la gente para saber qué pensaban a la hora de, justamente les preguntamos qué pensaban cuando pensaban en evaluación, y salían justamente palabras como prueba, examen, estrés, nervios, todas palabras negativas, cuando en realidad la evaluación nosotras no la vemos así. La evaluación tiene un montón de funciones súper importantes como
dar un diagnóstico, o sea, es importante ver al alumno en dónde está posicionado en el camino del aprendizaje para así seguir avanzando. O sea, el tema es que justamente la evaluación es una de las cosas que se tiene que cambiar. No puede ser que se siga evaluando a través de un examen, cuando en realidad examen no equivale a aprender. ¿Cómo puedes saber, saber que un chico aprendió si solamente escribe, no sé, la definición de la fotosíntesis? Eso no es aprendizaje, por eso muchas veces proponemos otra forma de evaluar, más formativa, para que el niño avance en el aprendizaje. También vimos mucho el tema de la evaluación para motivar al alumno a seguir aprendiendo, que no sea una traba de, uy, qué fiaca aprender, pues lo relacionan directamente con el estudio cuando va muchísimo más allá. Y eso. ¿Alguna más de las chicas quiere agregar algo? Sí, no, que también nosotras, bueno, un poco lo que aprendemos y lo que tratamos de transmitir es que uno piensa en evaluación y automáticamente piensa en una calificación, y en realidad hay maneras mucho más humanas de evaluar, que es dando una devolución que se llama retroalimentación o feedback, que puede ser algo mucho más significativo para el alumno, que puede darle información verdadera de dónde está parado, que lo puede ayudar a ver, bueno, qué puedo hacer para seguir avanzando en este aprendizaje, qué me salió muy bien y tengo que seguir esforzándolo. Hay una herramienta muy interesante que se llama escalera de retroalimentación, que son como 4 pasos que el docente, y bueno, hay varias maneras de retroalimentar, ¿no? Pero bueno, hablando de la retroalimentación docente, 4 pasos que uno tiene que seguir para dar una buena retroalimentación. Chicas, ayúdenme por si me mezclo, pero son, primero, no, ya me olvidé la primera. Valorar. Aclaro. Valorar. Están No, la primera, evaluando. valorar. Primero se valoraba, creo. Sí. Claro, primero valoramos lo que está bien, lo que está mal también, porque uno tiene que valorar también los errores, porque los errores nos ayudan a aprender. Es más, sin errores no se puede aprender. Después uno busca aclarar las dudas que tiene. Entonces, por ejemplo, si hay algo que yo no entiendo por qué se hizo así, pregunto, bueno, ¿qué pasó acá? A ver, explícame cómo lo resolviste. Después, el siguiente paso es preguntarse, o que el alumno se pregunte qué pudo haber hecho. Ayúdenme que creo que me estoy mezclando. Sugerir también, sugerir Claro. a ver qué cambios se pueden hacer frente a sobre ese error, qué podés mejorar, de qué manera, y dándole las herramientas, ¿no? No solo decir, bueno, esto está mal y nada más, sino que decir, bueno, esto lo puedes cambiar por esto, fíjate en tal lado, y mismo, bueno, como decía Isabel, con eso de que también, bueno, estábamos en esta facultad con este nuevo sistema educativo, a nosotros no nos toman algo de aprender de memoria, sino que nos retroalimentan. Y mismo trabajamos a partir de una cosa más, se llaman desempeños, que son trabajos que ponemos a prueba todo lo aprendido, ponemos en práctica. Claro, evidenciamos lo que aprendemos. Exactamente. Evidenciamos Y lo ellas, aprendido, claro. y los va muy de la profesores nos mano. retroalimentan. Claro, No, y la también va muy de la evaluación, mano sí. con las capacidades que hablábamos anteriormente, como que no nos evalúan solamente el saber, sino también el saber hacer, poner en práctica esas capacidades que vamos adquiriendo. Sí, además, perdón, hay Claro, capacitación en vivo pues- constante, es decir, vos podés evaluación, vos tenés que evaluar constantemente, no cada 3 meses, cada 1 año. La evaluación constante hace que vos capitalices los errores para en poco tiempo ver cómo ese error te hizo aprender, recalcular rápido, no dejarte estar, y la autoevaluación constante es buenísimo, en el colegio, en la vida, en todo, ¿no? Pero bueno, ahora estamos hablando de la educación de los chicos. Bueno, igual, en 1 hora, imagínense que no podemos abarcar, pero ni cerca de todas las cosas que quisiéramos hablar. La verdad que, bueno, que ya cumplido, le quiero agradecer a todas las personas que estuvieron mirando, a todas las personas que están acá hoy, por habernos dado su visión, por darnos su consejo. Espero poder convocarlas para otras reuniones, que podamos hablar de otras cosas más sobre esto. Ha sido un cambio, la verdad, de mentalidad, esto del homeschooling.
y las modalidades nuevas de aprendizaje, y espero que en sí podamos traer algo positivo. La verdad que si, como decía Amalia, nos involucramos más en la educación de los chicos, la educación desde la casa, también, tal vez el docente también esté más motivado y más como desahogado a poder impartir el conocimiento de otra manera y buscar otras maneras de enseñar más que nada, porque la verdad que los chicos lo que tienen que hacer es aprender. No Exacto. memorizar, sino aprender. Así que les agradezco a todas las que estuvieron acá, todas y todos, y las espero en otras ediciones para poder seguir charlando. Amalia, a todas las chicas de Revolución Educativa. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias. Adiós. Chao, muchas gracias. Pero,